Creo que tenemos por aquí que están uniéndose los asistentes del otro track. Me parece que tenemos también por aquí a Angélica ya, que estoy viendo que ha Sí. habilitado micro. Pues si Pues, quieres te puedes poner cámara, Angélica. También tengo ay, a mi compañero Alejandro, vale. que en este caso te introduce él, ¿vale? Que está por aquí también. Que es Vale, el que, me voy es el que, poniendo al con- fondo, ¿eh? es que Alejandro es el que controla y domina del tema, yo no tanto. Bueno, el que controle domina, sí, lo intentamos. Nada, muchas gracias a todos. Estamos aquí en el track ya transversal, mitad de evento. Y nada, muchas gracias, Angélica, lo primero, A por vosotros. participar. Y bueno, la verdad es que nos hace mucha ilusión que en un evento de Fabric Day, pues tengamos a una persona de Microsoft. Así que para mí. Muchas gracias. Voy a aprender mucho y encima de todo el tema, la verdad es que es súper interesante porque al final es Fabri, hija Copilot y Copilot Click. O sea, ya la tormenta perfecta, ¿no? Justo, Así justo hoy. que esperándote escuchar y aprender, porque yo voy a aprender mucho, Perfecto. seguramente la gente que hay aquí también. Y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, voy compartiendo presentación. Vale. Y genial. Pues si queréis empezamos. La sesión, como bien hemos dicho, pues la he titulado Fabricable, allí Copilot escribe y Copilot Click ejecuta. La verdad es que son casos que todavía yo en mi experiencia no he visto mucho en clientes y en empresas, pero creo que poco a poco Fabric está evolucionando la parte del desarrollo y no sé, la parte toda agéntica que se fusiona con la parte más de Copilot me parece fascinante, así que bueno, vamos a hablar un poco de ella hoy, ¿no? Pero primero, dos palabras sobre mí para que sepáis quién nos está contando esto, ¿no? Me llamo Angélica o Angie también me suelen llamar, ¿no? Soy Data Solution Engineer en Microsoft, vivo en España, llevo clientes españoles, ¿no? Em, Soy ingeniera informática con un máster en Big Data y llevo ya casi más de 2 años y medio, casi 3 años en Microsoft. Y bueno, ha sido un camino lleno de rotaciones. En Microsoft tenemos la oportunidad de hacer muchos career plans, ¿no? Y yo, por ejemplo, empecé pues en la parte de aplicaciones e innovación, muy cerca del desarrollo y de Azure, ¿no? Y justo llevo un añito donde he cambiado a la parte de data. Y justo precisamente esa mezcla del desarrollo por un lado y datos por otro, pues es la que, digamos, que da sentido a esta charla de hoy, ¿no? Y por eso, pues, vamos a ver cómo los dos mundos se juntan, ¿no? Y también por la parte personal y para que veáis que también, bueno, desconecto un poco de mi trabajo, pues yo, por ejemplo, colecciono vinilos y hago fotografía analógica, me encanta, así que bueno, súper bienvenidos de conectar con todos. Os dejo aquí el enlace, el QR. Suelo postear cosas, novedades de Fabric cada semana. En general, a veces hago demos también extrañas que no se suelen ver, así que bueno, bienvenidos también de conectar, ¿no? Y nada, un poco la agenda que traía hoy, pues vamos a repasar un poco, pues, como veis, pues, oye, desde dónde conectamos esos datos empresariales, ¿no? Con un asistente de código y como ese asistente de código, pues deja de ser un simple sugeridor de texto y pasa a actuar sobre nuestra plataforma de datos, ¿no? Así que bueno, veremos un poco de introducción a los data agents, qué son, cómo razonan, cómo cambian un poco las reglas del juego, ¿no? Luego vamos a ver, pues, Fabric para desarrolladores, digamos, pues, en todo lo que es la plataforma más orientada pues, a la parte web, CLI, MCP. Luego también veremos un poco, pues, GitHub Copilot, qué piezas de personalización tiene con los agentes de Fabric, ¿no? Y luego, bueno, intentaremos hacer una demo en directo, que es lo que de verdad quiero que os llevéis hoy a casa, ¿no? Y nada, también os traigo novedades del Microsoft Build, que fue hace 2 días, así que bueno, tenemos un poco de todo. Entonces, bueno, si queréis empezamos. Y para hablar de agentes de datos, también tengo que empezar por una pregunta muy básica, ¿no? Que es ¿dónde viven los datos? Porque digamos que los agentes sin datos
pues no sirven de nada, ¿no? Y en Fabric, básicamente, estos datos pues viven en un concepto que lo llamamos One Lake, ¿no? One Lake va a ser ese único data lake abierto, preparado para la inteligencia artificial, que va a ser, digamos, único para toda nuestra organización, ¿no? Y la idea es muy sencilla, pero muy potente, ¿no? Es un único sitio donde vamos a poder descubrir, gobernar los datos, digamos, esos datos van a estar en un formato abierto y digamos que desde el primer día vamos a poder utilizarlos para alimentar esos escenarios de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y por qué insisto mucho en esto? Y supongo que ya lo habréis oído de otros compañeros en distintas charlas, ¿no? Y es que si, digamos que si estos datos si no tienen esa calidad necesaria que deben de tener, pues no va a haber, digamos, esos sistemas de inteligencia artificial, esos agentes, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí en Fabric vamos a tenerlo todo unificado y todo bien preparado para que eso sea realidad, ¿no? Y entonces, sobre ese lago, digamos, lo que se construye y lo que llamamos, también quizás lo habréis oído ya, es el framework de Fabric IQ, ¿no? Y me gusta explicarlo por capas, de arriba abajo, porque digamos que una se apoya a la anterior, ¿no? Y básicamente en la base pues es donde unificamos todos los datos, que va a ser ese One Lake, ¿no? Encima los procesamos, los normalizamos, los transformamos, los dejamos en un formato pues coherente. Después digamos que creamos ese conocimiento semántico y esa es la capa clave, digamos. Aquí es donde damos todo ese significado de negocio al dato. Aquí decimos qué es un cliente, qué es un dispositivo, qué es una anomalía, qué es este evento que está sucediendo, y es donde aparecen pues, las ontologías y los modelos semánticos, ¿no? Y arriba del todo, con todos estos datos ya preparados, pues aquí es donde aparecen los agentes y es donde los vamos a potenciar, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no? Un poco, y si bajamos un poquito al nivel de los agentes, pues ¿en qué se deben apoyar exactamente, ¿no? Pues digamos que se tienen que apoyar en tres cosas o tres componentes que ya tiene una organización. Primero, los equipos, los roles, los flujos de trabajo, quién hace qué y cómo. Luego tenemos la parte del conocimiento propio, ¿no? La empresa, lo que la empresa sabe, sus políticas, sus documentos, su experiencia acumulada, ¿no? Y luego también tenemos un tercero, ¿no? Que es el Estado y las acciones del negocio de la propia empresa, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo y lo que se puede hacer al respecto. Y si pasamos todo esto a la parte de IQ de Fabric, como veis, vais a ver que machea con cada IQ que tenemos ahora mismo, ¿no? Aunque en el build ha salido un cuarto hace 2 días, que es el Web IQ, que básicamente lo que hace es, pues eso, incorpora inteligencia de contexto, pero externo a nuestra organización. Todo lo que tiene que ser, todos los componentes en relación al web, a Internet, ¿no? En tiempo real. Pero bueno, centrándonos en los tres que ya teníamos, ¿no? Pues en resumidas cuentas, Work IQ, pues cómo trabajan los empleados, el contexto de las personas, colaboración, los flujos de trabajo, quién habla con quién, cómo se mueven las cosas de la empresa, ¿no? El segundo, de Foundry IQ, pues es tu conocimiento, ¿no? Las políticas, los documentos de referencia, las bases de conocimiento, ¿no? Y finalmente, pues Fabric IQ, y digamos que este es nuestro protagonista de hoy, porque dentro de IQ están los data science, ¿no? Y aquí pues responde un poco, pues, digamos, a esa pregunta de, oye, ¿cuál es el estado del negocio que tienes ahora mismo, ¿no? Pues aquí vamos a tener las entidades, las relaciones, las acciones que estamos haciendo en nuestro negocio, ¿no? Y finalmente, pues Fabric IQ no es una caja negra, ¿no? Aquí, digamos que si miramos dentro de IQ, dentro de Fabric, vamos a tener diferentes ítems asociados a la capa de IQ, ¿no? Primero empezamos con los modelos semánticos, que ya los conoceréis muchos por Power BI, ¿no? Digamos, ese modelo semántico va a ser la capa de negocio sobre nuestros datos, ¿no? Vamos a tener métricas, vamos a tener dimensiones, vamos a tener jerarquías, y a partir de este modelo también vamos a tener un botoncito dentro del modelo semántico donde vamos a poder autocrear el siguiente concepto, que es la ontología, y reaprovechar pues esas tablas y esas relaciones, ¿no? También la ontología, si el modelo semántico era la capa más de métricas, la ontología es el diccionario de los conceptos de nuestro negocio, ¿no? Pues define las entidades, cliente, pedido, producto, sensor, cualquier cosa, ¿no? Y sus propiedades, que van a ser las columnas de las propias tablas, y dentro de, pues,
cómo se relacionan esas entidades entre ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, un cliente hace un pedido contiene productos, ¿no? Etcétera. Luego tenemos Digital Twin Builders, que básicamente esta pieza pues lleva todo lo que tiene la ontología, pero al mundo físico. Un digital twin o un gemelo digital pues es una réplica digital de algo real, ¿no? Pues, por ejemplo, una fábrica, una cadena de suministro, una red de tiendas, una flota de vehículos, por ejemplo, ¿no? Y esto se puede hacer dentro de Fabric y va a estar conectado pues, a todos los datos en tiempo real que tengamos, ¿no? Luego, también asociado a toda la parte de ontología tenemos el grafo, digamos que pues, es la base de datos de grafos que se cría por debajo de esa ontología, ¿no? Y aquí vamos a poder, gracias a este grafo, pues, digamos, navegar entre relaciones y sobre todo relaciones más orientadas a que sean en cadena. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos entidad de pedido, tenemos envíos, tenemos sensores de temperatura y tenemos, por ejemplo, una rotura de cadena de frío. Entonces, con los grafos vamos a poder explicar por qué pasó algo saltando de una entidad a otra, ¿no? Y eso, por ejemplo, digamos, enfocándonos un poco a lo tradicional, ¿no? Tradicionalmente, pues, tendríamos que hacer muchos joins con varias relaciones, ¿no? Y esto quizás no sería tan eficiente como tener un grafo, porque vamos a tener varios saltos, ¿no? Estos saltos el grafo lo hace de forma más natural. Y finalmente tenemos la parte de los data agents y los operation agents, ¿no? Que si nos vamos dentro ya de los agentes, digamos que los separamos porque digamos que son un poquito diferentes entre ellos, ¿no? Digamos que el Data Agent es el agente que se puede crear dentro de Fabric, pero más orientado a ser, por ejemplo, un analista virtual, ¿no? Le hablas en lenguaje natural, haces esa consulta y él va a las fuentes que tenga dentro de Fabric, a esos orígenes de datos, ¿no? Y tú no te centras ni de, digamos, escribir consultas SQL ni hacer joins a mano, ¿no? Él te devuelve una respuesta que va a estar, que puede ser muchas veces explicable y puedes trazarla con las diferentes citas en los datos, ¿no? Y finalmente, pues en la demo lo que vamos a hacer es consumir este data agent vía MCP, ¿no? Y luego tenemos los operation agents, que digamos que yo lo llamo un data agent vitaminado porque aparte de poder responder preguntas, el Operation Agent lo que hace es actuar, ¿no? Él lo que está haciendo constantemente es monitorizar señales en vivo, todos los datos que tengamos en tiempo real, puede detectar anomalías, evalúa un poco el contexto que tiene de negocio y ejecuta acciones dentro de Fabric, ¿no? Y es ese salto de, oye, dime qué está pasando, haz algo al respecto, ¿no? Pues los Operation Agents son como ese vigilante, ¿no? Que no esperan a que preguntes, van observando qué pasa a los datos y saltan cuando detecta algo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí el lema de la inteligencia artificial es que digamos, muchos sistemas de inteligencia artificial se quedan solo la parte de razonar y entender. Y lo interesante de Fabric es que aquí incorporamos la parte también de actuar con los agentes, ¿no? Siempre de manera controlada, claro. Genial. Y más un poco arquitectura del Data Agent, pues básicamente esta Data Agent, como veis, pues se va a conectar a diferentes orígenes dentro de Fabric. Tenemos Lakehouse, tenemos Warehouse, tenemos el modelo semántico. Como novedad tenemos la parte de la ontología y los grafos. Una vez, pues vamos a hacer consultas, él nos va a responder y cuando ya estemos conformes con este agente, vamos a publicarlo dentro de Fabric. Una vez publicado, vamos a poder consumir este agente de diferentes formas. Tenemos diferentes productos de Microsoft que ya se puede hacer esto. Por ejemplo, Microsoft Foundry. Vamos a poder conectar esos agentes de Foundry con la parte de los data agents de Fabric. También, como novedad, va a salir un nuevo conector a la parte de Fabric IQ. Entonces ya no vamos a tener que crear esta agente, sino ya directamente la parte de IQ va a poder conectarse, ¿no? Y luego también, por ejemplo, un caso de uso, pues vamos a poder conectarlo con Copilot Studio, publicarlo en Teams. Y finalmente, algo más programático, pues vamos a tener pues, esos endpoints o esos MCP servers pues, para interactuar desde otras herramientas o desde nuestras aplicaciones. Y bueno, un poco de look and feel de lo que sería el Data Agent, lo veremos en la demo también, pues es un poco pues, definir pues, las distintas funcionalidades que tiene, ¿no? Pues a la izquierda vemos que tenemos toda la parte de orígenes de datos. Aquí vamos a tener pues, diferentes tablas, lakehouses que incluyamos, warehouses, modelos semánticos. Vamos a poder, digamos, seleccionar lo que yo quiero que la gente
tengan contexto, o sea, vamos a tener, digamos, cierta gobernabilidad y digamos que aquí el agente pues ve solo lo que yo le doy acceso, ¿no? Luego vamos a tener pues esa salida, como veis en el chat, del propio agente. Básicamente pues vamos a tener el output, pero también vamos a poder hacer un seguimiento de la query que está haciendo por detrás. En este caso pues es una query en SQL, pero también si tenemos la parte de real time va a ser en Custom Query Language, o si tenemos la parte de ontologías pues va a ser en GraphQL. Luego, por encima, como veis, hay una cosa que se llama Restated Question, que básicamente lo que hace es que, en base a la pregunta, al lenguaje natural que nosotros le mandamos, él la reformula, digamos, la reescribe para que, digamos, sea más entendible y sea más precisa, ¿no? Y finalmente yo creo que la parte más importante son la parte de las instrucciones del propio agente, ¿no? Y digamos que aquí estas instrucciones, digamos que es el cerebro que coordina todo por detrás, ¿no? Y básicamente aquí vamos a poder decirle de a qué origen tiene que preguntar, en qué orden, cómo va a combinar las respuestas, ¿no? Un poco también de una forma general de cómo debe de responder, qué tono usar, cómo resumir. Y también vamos a tener otra parte que son las Data Source Instructions, que básicamente aquí vamos a darle pues, ciertas instrucciones sobre nuestros orígenes de datos y le puedo decir de qué contiene cada fuente conectada, cada tabla de Lighthouse, cómo usarla bien, voy a poder poner acrónimos, sinónimos, etcétera, todo ese contexto respecto a nuestros data sources, ¿no? Genial. Y hasta aquí hemos llegado con la parte del Data Agent desde dentro de Fabric, ¿no? Con su interfaz, con sus paneles, sus instrucciones, todo de forma muy visual, haciendo clic, y todo esto pues obviamente está genial. Cualquiera de nuestros equipos de negocio puede montar un agente así, ¿no? Pero yo, después de pasar un año más cercana a los desarrolladores, ¿no? Pues claro, y a lo mejor algunos de vosotros os preguntaréis, vale, oye, esto es súper bonito, lo del clic, 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 me quiero mi agente, pero si yo quiero integrar este agente de forma más programática, y si a mí como desarrollador no me apetece salir desde mi editor de código o desde mi terminal, ¿cómo integro toda esta parte de los datos de Fabric con eso, ¿no? Y entonces, básicamente, es a lo que vamos a ver la demo ahora, y es a lo que os voy a explicar cómo ha ido evolucionando un poco la plataforma, ¿no? Y entonces, esta evolución digamos, de Fabric for Devs, de generar más funcionalidades para los desarrolladores, no solo digamos que es un capricho, sino porque con todo el tema del mundo agéntico que ha ido evolucionando, también ha ido un poco pues, evolucionando el propio rol del desarrollador, ¿no? Al final los desarrolladores pues tienen que ir creando esas aplicaciones agénticas con sus modelos, con sus Large Language Models, y claro, se dan cuenta de que, oye, pues sus datos también tienen que ser buenos para alimentar esos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y luego hay otro challenge que básicamente, oye, me estoy dando cuenta que para integrar mis datos estoy viendo que tengo esos datos en diferentes sistemas, en diferentes proveedores, tengo problemas de grounding, no puedo conectar mi modelo a los diferentes datos, no sé qué datos son correctos, cuáles son fiables, no tengo el contexto de esos datos, ¿no? Y finalmente, digamos que hemos visto que también hay ciertos challenges para los desarrolladores, pero no solo para ese rol de desarrollador, sino es algo que venimos, yo creo que viendo tanto los data analysts como los data engineers, como todo el mundo que se dedica a los datos, de que hay, digamos, ciertas problemáticas que, digamos, que también se extienden a los desarrolladores, ¿no? Y básicamente el primero, oye, tenemos los datos y las herramientas fragmentadas. En cada paso del ciclo de vida del dato, pues, por ejemplo, la ingesta, la transformación, en el modelado, en el despliegue, pues usamos herramientas de manera distinta, o herramientas que son multicloud, o digamos que cada una pues tiene su propia consola, su propia forma de autenticarse, su propio idioma, y esto un poco pues afecta a la interoperabilidad de esos datos, ¿no? Y a la integración muchas veces, que suele ser tediosa si tenemos muchos sistemas, ¿no? También conseguir acceso, pedir permisos, entender un poco la gobernanza, aplicar esas políticas, todo eso, digamos que debería de ser sencillo, pero hoy en sistemas que son muy amplios, pues es complicado, ¿no?
Y digamos, por último también, pues tenemos visibilidad limitada. Cuando algo falla, no sabemos por qué es. No tenemos esa visibilidad sobre los fallos, sobre el rendimiento, sobre cómo se están comportando esos datos de la ejecución. Digamos que como tenemos esa fragmentación, ¿no? Nos cuesta también tener esa, digamos, observabilidad. Entonces, pues bueno, es muy importante tener en cuenta estos challenges y cómo viene Fabric a solucionarnos la vida, ¿no? Por decirlo así. Pues, digamos, de Fabric, ¿no? En el mundo del desarrollo y yo creo que a nivel general. Pues primero, nos basamos en formatos de archivo abiertos y consistentes, sobre todo bueno, tenemos Delta, tenemos Parquet, tenemos Iceberg. ¿Y por qué importa esto? Porque, digamos, nuestros datos no se quedan atrapados en un formato que sea propietario, ¿no? Son nuestros, son estándar y los podemos usar con múltiples herramientas que no, son muchísimas, seguro en la que podemos usar pues, estos formatos, ¿no? Todo lo que podemos hacer dentro del portal de Fabric, haciendo clic, ¿no? Lo podemos hacer también desde la propia terminal o desde cierto código, ¿no? Con una API REST, con una CLI. Todo lo que se pueda scriptar también se puede automatizar, ¿no? También Fabric se integra con otras herramientas como Terraform, ¿no? Si estamos acostumbrados a trabajar con cloud, pues hemos visto lo típico de infraestructura como código de toda la vida, ¿no? Pues vamos a poder declarar ese entorno de Fabric en Terraform, desplegarlo de forma reproducible, igual que pues haríamos en nuestra infraestructura cloud, ¿no? Luego también tenemos control de versiones en Git. Todos los artefactos de Fabric, todos los ítems viven en Git. Vamos a poder versionarlos, vamos a poder crear ramas, pull request, revisión de código, vamos a poder recrear un workspace entero desde cero, ¿no? Y finalmente también, pues nos proponemos a juntar todo lo que es el mundo agéntico con la parte de Fabric, ¿no? Y esto se hace también gracias a la parte de los MCPs. Y es justo lo que vamos a ver luego en la demo, ¿no? Y ahora vamos brevemente a ver un poco las funcionalidades que hay dentro de la parte de los devs, ¿no? Lo que lo llamo yo la parte de los desarrolladores, y es, por ejemplo, digamos, la parte del Data Agent MCP Server, que digamos que es un servidor MCP gestionado, y aquí lo que nos permite es básicamente consumir nuestro Data Agent desde otros sistemas de inteligencia artificial a través de un modelo estándar que se llama Model Context Protocol, ¿no? Vamos a poder, por ejemplo, consumirlo desde VS Code, Visual Studio, desde una CLI, desde otro agente, desde otra herramienta, aplicación, lo que sea, ¿no? También lo veremos en la demo. Luego, aparte de ese Data Agent MCP, también tenemos otros MCPs un poco de saque, ¿no? Tenemos el Fabric MCP, básicamente lo tenemos en local y remoto, y nos va a ofrecer ciertas herramientas con las que vamos a poder interactuar también con la plataforma de Fabric. También tenemos la Fabric CLI, digamos que va a ser esa herramienta para operar Fabric desde la terminal, ¿no? Y lo bonito de esta herramienta es que nos va a permitir pues navegar, digamos, sobre Fabric, sobre el tenant de Fabric, como si fuese un sistema de ficheros, ¿no? Pues haces ls, haces cd, entras en un workspace, en un lakehouse, en una carpeta de OneLake, lanzas jobs de notebooks, gestionas tablas, copias datos, todo con comandos que ya conocéis porque son comandos de shell normal y corriente, ¿no? Y básicamente, como son comandos de shell, pues un agente, por ejemplo, cualquier agente dentro de GitHub Copilot o el Copilot CLI va a poder interactuar con la parte de Fabric CLI. Y ya nos adentramos en la parte de GitHub Copilot para ir resumiendo también un poquito pues, qué es y qué funcionalidades tiene, sobre todo porque si las vamos a ver ahora en la demo así están bien explicadas, ¿no? Pues básicamente GitHub Copilot es ese asistente de inteligencia artificial para programar de GitHub. Digamos que va a ser ese compañero de programación con inteligencia artificial que mientras escribes código te va a autocompletar líneas de código, funciones enteras y muchas funcionalidades más que hemos ido aumentando, ¿no? Y ahora ya no solo nos sirve como autocompletado de código, sino también, por ejemplo, vamos a tener un chat donde vamos a poder preguntarle en lenguaje natural sobre el código, le vamos a pedir que refactorice, que escriba test, que explique un error y además también hay una funcionalidad muy interesante que es el modo agente, que ya no solo sugiere líneas de código, sino empieza a ejecutar, digamos, tareas de varios pasos de forma autónoma. Por ejemplo, pues primero lee los ficheros,
Luego es capaz de editar varios ficheros a la vez, es capaz de lanzar comandos y ya no solo se centra en responder. Y además lo hace de forma autónoma, donde nosotros pues vamos a poder centrarnos también en hacer otras tareas diferentes como desarrollador, ¿no? Y dos conceptos muy importantes que van a ser los custom agents y la parte de la CLI de Copilot CLI, ¿no? Entonces, los custom agents básicamente, digamos que van a ser agentes que vamos a poder crear en GitHub Copilot y como bien dice, pues van a ser custom. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poderle darle ciertas instrucciones. Aquí en un punto MD, pues vamos a definirle tres cosas interesantes, ¿no? Un poco la personalidad del cliente, de la gente, su lista de herramientas que puede tocar y que no dentro de nuestro entorno y qué modelo va a poder usar por debajo, ¿no? Y bueno, funciona pues en distintos editores de, de código, ¿no? VS Code, JetBrains, Eclipse, Xcode y por supuesto pues la CLI, ¿no? Y bueno, solo por mencionar, esto es muy interesante en relación a las buenas prácticas dentro de GitHub Copilot. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, sabéis que bueno, vamos a tener ese chat donde vamos a poder interactuar, pero vamos a, dependiendo del prompt que hagamos, pues él va a poder conectarse al MCP de Fabric o va a poder elegir cualquier otra herramienta. Entonces, nosotros al crear ese custom agent y al decirle, por ejemplo, que solo use la tool del MCP del data agent, por ejemplo, pues él solo va a tener, digamos, acceso a esa herramienta y básicamente vamos a limitar un poco ese contexto que va a tener, ¿no? Luego, la parte de GitHub Copilot CLI. Digamos que, para que quede claro, no es lo mismo que el chat del que hablábamos de GitHub Copilot. Copilot CLI no es ese chatbot, no es una ventanita donde nosotros le preguntamos cosas. Digamos que es un agente autónomo que vive en la terminal, en la CMD. Lee tu código, ejecuta test, edita ficheros, hace commits directamente a GitHub y digamos lo más interesante es que pues tiene todo el contexto de tu proyecto porque lee la configuración que tú le das, ¿no? También lo veremos. Y aquí tenemos, pues, dependiendo del sistema operativo que tengáis, pues que sepáis que, bueno, que tenemos aquí este link para que os lo podáis leer, la documentación, descargar, lo que queráis, ¿no? Y vamos con la demo, ya sí. Esta arquitectura es un poco compleja, no tiene nada que ver con la demo, pero básicamente lo que vamos a hacer es eso. Primero vamos a conectar, vamos a crear nuestro agente, nuestro data agent en Fabric, vamos a conectarlo vía MCP al GitHub Copilot, vamos a crear nuestro custom agent, vamos a interactuar vía MCP con los datos de Fabric y también vamos a ver cómo interactúa con Copilot CLI y qué podemos hacer. Y finalmente, si me da tiempo, también os voy a enseñar una pequeña demo que he hecho de una aplicación, porque también vamos a poder integrar esos datos de Fabric con, vía MCP con aplicaciones que tengamos nosotros totalmente customizadas. Entonces, pues bueno, vamos allá. Voy a compartiros brevemente mi VS Code. Vale, aquí tengo la CMD, perfecto. Y bueno, un poco para definir mi caso de uso, ¿no? Me lo he inventado, es quizás haya pocos clientes con este caso de uso, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es monitorizar un parque de atracciones en este caso, ¿no? Intuyamos que tenemos varios sensores por el parque de atracciones, sobre todo las, digamos, de las diferentes atracciones. Y vamos a ir, digamos, monitorizando ciertos eventos de esos sensores. Por ejemplo, pues anomalías que puedan surgir, ¿no? Velocidad excesiva de una atracción, sobrecalentamiento, vibración, parada de un carrito en un punto y creo que temperatura de motor baja también teníamos, ahora lo veremos, ¿no? Entonces, simplemente para ello, pues me he creado un script muy básico para generar todos estos eventos y conectarlos a la parte de Fabric, ¿no? Y luego también, por supuesto, vamos a tener nuestros datos en batch que los ingestaríamos también en Fabric, ¿no? Entonces, con este generador de eventos, ¿qué vamos a hacer? Pues si nos vamos a Fabric, ¿vale? ¿Cómo vamos a ingestar estos datos en, digamos, en tiempo real? Pues vamos a poder hacerlo de diferentes formas. Quizás podamos en Azure tener pues, un IoT Hub con nuestros sensores y todo lo demás, pero en este caso, como lo vamos a hacer con un script personalizado, pues vamos a utilizar un custom endpoint dentro de un event stream, ¿vale? Un event stream básicamente dentro de Fabric
va a poder capturar esos eventos que nosotros le mandemos, ¿no? Antes de nada, yo voy a mandar algunos eventos, ¿vale? Vamos a ir viendo que va a ir enviando estos eventos. Como veis, pues aquí van a ir surgiendo anomalías, ¿vale? Vamos a dejar que envíe varios. Le vamos a pararlo. Una anomalía, perfecto, 14 eventos. Entonces, el event stream lo va a ir capturando. Vamos a ver si podemos actualizarlo para que veáis que, bueno, que está consumiendo con la hora que debe de estar consumiendo. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que haríamos sería conectar ese event stream a un tipo de almacenamiento. Aquí de por medio, pues hago ciertas transformaciones en las columnas que se van ingestando y me lo llevo a la parte de almacenamiento, que son lakehouse, que bueno, para históricos nos sirve perfectamente. Está tardando un poquito el data preview, pero bueno, no pasa nada. A ver si... No, no son de ahora. Pero bueno, a ver el refresh. Bueno, y como os decía, si vamos al lakehouse, que lo tengo por aquí, pues tendríamos aquí todos nuestros eventos que se irían guardando en cuanto aparezcan en real time, ¿no? Y luego por aquí también tengo pues la parte de batch, tengo mis TCVs que los he transformado también en tablas delta, ¿no? Y para tener este contexto, pues me he creado también un agente, ¿no? Yo aquí en add data, básicamente, pues le he dicho que me dijiste la parte del lakehouse, donde tengo mis tablas y mis datos, y he seleccionado todas las tablas que tengo disponibles, ¿no? Podríamos, como os decía antes, seleccionar una, varias, las que necesitemos para nuestro contexto, ¿no? También por aquí tenemos las instrucciones de la gente, como os comentaba antes. Aquí vamos a poder definir un poco pues, el rol de la gente. Y también, si nos vamos a la parte de setup, vamos a ver las data storage instructions que os comentaba antes, ¿no? Y también aquí en example queries vamos a poder meterle un archivito con ejemplos de queries en SQL que queramos darle para que él tenga un poco pues, el estándar de cómo hacer esa query, ¿no? Entonces, si nosotros ahora le preguntamos, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más grande, le digo, hola. Yo en las instrucciones de la gente, para que veáis, le he dicho, oye, salúdame, hola, soy tu experto de anomalías, de las atracciones y además con emojis del parque de atracciones, ¿vale? Ok, y yo ahora le puedo preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cuántas anomalías tengo en total? Por detrás, como veis, está haciendo la query en SQL, ¿vale? A ver, que os la enseñe. Aquí estaría la query y aquí, pues, el output que me da, ¿no? Entonces, imaginemos que lo hace ya correctamente todo, le daríamos a Publish, lo publicaríamos dentro de Fabric, y ahora, ¿cómo conectamos esto vía MCP, ¿no? Pues aquí tenemos una ruedita, la parte de ajustes, y digamos que aquí en Publishing tenemos el endpoint para, pues, perdón, tenemos el endpoint para conectarlo vía pues, ciertas aplicaciones y tenemos el Model Context Protocol, que tenemos aquí la URL que nos va a servir para poder conectarlo vía MCP, o también ya nos construye Fabric un JSON para poder ingestarlo directamente en nuestra carpeta donde tengamos el MCP y ya está, de forma muy simple. Entonces, si volvemos a la parte, perdona, a la parte de VS Code, yo aquí tengo mi MCP ya, digamos, construido con el endpoint que nos daba Fabric, ¿no? Y entonces, lo siguiente que haría como buena práctica, como os he comentado antes, sería crearme un custom agent, que básicamente pincharíamos aquí abajo, le daríamos a Configure Custom Agent y crearíamos un nuevo agente, ¿no? En mi caso, para la demo ya lo tengo creado, como veis se llama Fabric Land Agent, y para que veáis un poco las instrucciones que le he dado, ¿no? Pues le he dicho, oye, pues tienes todo esto, tienes todas estas capacidades y además tienes esta herramienta
en la que te vas a conectar al MCP server del Fabric Data Agent, ¿vale? Y además yo le he dicho, oye, que siempre me salude con esto y con los emojis, ¿no? Para saber que me está contestando el propio agente, ¿no? Entonces, dicho esto, yo ahora tengo aquí el agente seleccionado y le voy a decir, hola, dime las anomalías que tengo en mi parque de atracciones. ¿Vale? Él, como veis, aquí importante, me responde como yo le he dicho que me responda, ¿no? Con los emojis y con el saludo. Y además aquí veis importante que va al propio MCP de Fabric, del Data Agent que tenemos en Fabric, ¿no? Entonces, veis que ahí está digamos, mi pregunta reformulada. Él se la está mandando ahora al Data Agent. Está tardando un poquito. Efecto demo, como siempre, pero os juro que funciona. Que no son ¿Vale? Y horas. si El no, viernes seguimos. tarde. Sí, sí, ya está de vacaciones de fin de semana. Y vale, esto funcionaría. ¿Qué podemos hacer como paso siguiente? Básicamente vamos a poder consumirlo desde nuestra terminal, ¿no? Como os comentaba antes. Yo abro aquí mi terminal, voy a hacerla más grande y voy a usar Copilot CLI, ¿no? Con el comando Copilot se abriría la Copilot CLI. Ahí está. Tenemos aquí la CLI, la voy a hacer un poquito más grande. Y básicamente, por ejemplo, con el comando MCP, ¿vale? Nos daría un poco, digamos, los MCPs que tenemos, que tiene a su alcance, ¿no? Como veis, el primero, Fabric Lam MCP, es nuestro MCP de Fabric que hemos hecho del Data Agent, ¿no? Entonces, también lo mismo, vamos a poder preguntarle, dame las anomalías que tengo de mi parque. Entonces, como veis, invoca el MCP que teníamos del Data Agent. Vamos a ver si me ha respondido ya en VS Code. No sé si es algo del propio agente, ¿vale? Bueno, él sí me ha traído el listado de las anomalías. Dámelo en una tabla, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí me da las anomalías, que esto no se lo inventa, son las que hay detrás del Data Agent, ¿no? ¿Qué vamos a poder hacer más? Pues, por ejemplo, voy a poder, digamos, decirle, tengo por aquí el prompt, ya no solo interactúa con la parte de la Data Agent, sino yo le puedo pedir, por ejemplo, que me cree un repositorio en GitHub que se llame MSH Fabric Day, ¿no? Con una issue que tenga las anomalías listadas y una recomendación que me proponga, ¿no? Esa era mi pregunta, Angie. Al final, Sí, porque podemos hacer el data agent de manera low code, como lo estabas poniendo, también se puede hacer por la parte del SDK, que también al final, en lugar de sí, llamar al MCP server, pero al final cada cosa tiene unos porqué y puede hacer más cosas que en un sitio que en otro, quiero decir. sí, Al final, esto exacto. que nos está hablando del repositorio se podría hacer tanto por la parte del MCP como por la parte de GitHub, de donde está ahora mismo, ¿no? De GitHub Click. Sí, GitHub CLI. Entonces, como veis, estamos enlazando un poco pues, los datos que tenemos con, ya directamente estamos interactuando con GitHub y si entro aquí a mi repo, vais a ver que me ha creado el repo y dentro tengo la issue con mis anomalías detectadas y la acción recomendada que le he dicho que meta y que se la invente, ¿no?
Entonces luego podríamos crear actividades con respecto a esto y bueno, a todo el flujo del desarrollo, ¿no? Aquí también que sepáis que puede interactuar con la Fabric CLI que hemos visto. Por ejemplo, si yo le digo que me ejecute este comando, que es la parte de Fabric CLI, él lo va a ejecutar, ¿vale? Y yo, en base a esto, le voy a decir, dime qué hay dentro de mi Fabric, por ejemplo. ¿Vale? Entonces él ahora, como tiene este contexto de la Fabric CLI, seguramente pues ejecute el comando que tiene que ejecutar, fabdir, para listarme lo que tengo dentro de Fabric. También podría, por ejemplo, pedirle que me descargue un archivo CSV que tengo en el Lighthouse en mi carpeta de descarga, ¿vale? No me queda mucho tiempo, creo, entonces quería enseñaros también la parte de la aplicación. Como veis, pues él ha accedido aquí, solo por puntualizar, ha accedido dentro de mi Fabric, y como veis, pues aquí tiene mi workspace y podríamos ver los ítems que tengo creados dentro del workspace, ¿no? Vale, genial. Y nada, os quería enseñar la parte, voy a crear un chat nuevo, ¿vale? Y le voy a decir que ejecuta la app de frontend. Vale, esto es un error, como veis, tengo este agente, voy a seleccionar el agente general. ¿Vale? A ver si es capaz de levantarme la aplicación súper rápido. ¿Vale? Voy a decir que allow. ¿Vale? Como veis, pues está chequeando cosas, es autónomo, está viendo que todo se esté realizando correctamente, ¿vale? Ya está el puerto en uso, ¿vale? Bueno, a ver si... Vale, bueno, a ver si nos da tiempo, 3 minutos. ¿Vale? Se está levantando y aquí imaginaos que yo tengo mi aplicación, mi frontal, y lo quiero integrar con la parte del data agent. Pues yo tengo mi aplicación con el endpoint que os he mostrado antes, lo he metido dentro y yo aquí, pues, ¿qué anomalías tengo? Entonces, pues por detrás se va a ir otra vez al MCP, va a ir a la client, le va a consultar la información, me la va a traer y me la va a dar por este chat totalmente improvisado que he hecho, ¿no? A ver si nos da la respuesta, ¿vale? Como curioso, porque al final crea una aplicación, sobre todo para el usuario, para que no se tenga que meter ni en Fabric ni en nada y Justo. O sea, está es muy bien. una forma de integrar tus datos en Fabric con distintas posibilidades, dependiendo de lo que necesites. Pues como veis, el acceso ahora a los datos que tengamos dentro de la plataforma, pues es mucho más completa, ¿no? Y nada, simplemente ya para terminar y para enseñaros un poco las novedades que traemos del build. Básicamente, lo que viene nuevo es que hasta ahora en el taller pues solo podíamos hacer, digamos, consultas y nos devolvía pues tablas y algunos bullet points, pero no era capaz de darnos visualizaciones. Y ahora directamente pues vamos a tener pues esos gráficos de líneas, de barras, tartas, dispersión, áreas, y ya no solo estáticos, sino un poquito más interactivos, ¿no? Y ya para terminar, también os dejo otras novedades importantes, soporte de Service Principal, toda la observabilidad con Foundry, tenemos también los detalles dentro de M365,
Algo muy interesante es el Code Interpreter, que básicamente nos va a permitir añadir toda esa ejecución de Python a la gente, todo el análisis avanzado, forecasting, estadística, lo va a poder tener a la gente y finalmente pues también que ahora va a utilizar los modelos de GPT-5 por detrás, ¿no? Y muchas gracias, eso sería todo. Os dejo otra vez mi LinkedIn aquí y cualquier duda. Sé que la demo ha ido un poquito rápida, pero bueno, lo he intentado fusionar todo, así que bueno, espero que os haya gustado y nada, encantada. Muchas gracias, Angie. Muy Muchísimas gracias, interesante, Angie. ¿eh? Gracias. Bueno,